escuela básica número 1675, Don Juan Bautista Regis. Mi nombre es Hugo Manuel Ramírez, estoy en el quinto grado y ella es mi compañera. Yo me llamo Araceli Beatriz Martínez Galeano, soy del cuarto grado, entro en la escuela básica número 1675, Don Juan Bautista Regis. Soy de la comunidad de Cubapo y Yo me llamo Milagros Isabela Guayo, vengo de la ciudad de Yaguarón, compañía de alumnas del quinto grado. Yo me llamo Sandro Gabriel Vergara Irala, soy del sexto grado. Nuestro proyecto tiene como objetivo que termine el hambre en Yaguarón, que cada persona tenga su propia huerta en su casa y que no esté sufriendo y que no esté comiendo cosas chatarras de la calle. Desde Cerro Huil, gracias a la iniciativa de la Municipalidad de Yaguarón, llevaron un proyecto a mi escuela llamado Topani en Plaje. Nosotros primero preparamos el abono con la cal agrícola. Le pusimos 2 baldes de abono, 7 kilogramos de cal agrícola y ahí mezclamos con las herramientas de azada y pala. Nosotros hicimos el sustrato. El sustrato es la ortiga. Es el yopipa punoí, el famoso punoí. Nosotros cargamos 1 kilo de punoí y 10 litros de agua. Nosotros primeramente trajimos abono, tierra con orégano y ceniza. Mezclamos y cargamos en un plástico. Agujereamos abajo y cargamos la semilla. Y lo que plantamos fue sandía, zapallo, melón y manteca. Y nosotros lo que plantamos fueron poroto, manteca, sandía, zapallo, melón y poroto. Cargamos arena, cargamos la cal agrícola con el abono. Pusimos en la macetita y luego pusimos un dedo y pusimos la semilla. Luego cubrimos con una capa de tierra. En la manteca nosotros pusimos un palo en el medio para que se suba y que no se vaya a molestar a otros. Y el zapallo le tenés que poner 1 metro de distancia del melón porque se puede molestar las frutas. Y la manteca le tenés que poner un palo en el medio para que se suba por ahí. Nosotros se fueron a preguntarnos el señor Miguel Ledesma y el señor Sergio Gómez. Se fueron a preguntarnos qué teníamos. Nos preguntaron si teníamos zapallo, melón, sandía, pomelo, naranja, mandarina y más. Agradecemos a los estudiantes de la Universidad San Carlos por enseñarnos a cultivar. Marcelo y Luis de la Universidad San Carlos. Agradecemos a la Municipalidad de Yaguarón por llevar este proyecto